El Lazarillo de Tormes es probablemente una de las novelas más famosas de toda la historia y salió hace ya casi 4 siglos y medio, en el año 1554. No se sabe quién la publicó, es un autor anónimo, pero a día de hoy los estudiantes siguen teniendo que leerla para poderse graduar. Para algunos podría ser un método de tortura muy eficiente, porque trata de un tema ya un poquito muy desactualizado de hace 4 siglos y medio. Aunque en realidad leerlo facilita mucho el aprendizaje acerca de la época en la que fue escrito, porque es una crítica muy realista y muy directa de la sociedad en España del siglo XVI. Eso en esa época era algo, prácticamente un suicidio, porque la iglesia lo tenía todo muy controlado. La iglesia tenía poder político, económico y claro cultural, porque se dedicaba a oprimir y a forzar los ideales católicos en las personas. Esto hizo que el libro fuera prohibido rápidamente después al ser publicado, aunque igualmente eso no evitó que las personas lo leyeran ilegalmente. Más o menos para contextualizar un poquito acerca de la época en la que salió el libro. El libro salió en el siglo XVI y en esa época los reinos de Castilla y Aragón se unieron políticamente, unificando a España, toda como una nación. Los nuevos reyes de España comenzaron a imponer el catolicismo en las personas españolas del siglo XVI, haciendo que se perdiera la identidad por completo. Ahora todas las personas tenían que obedecer unas reglas religiosas, tenían que asistir a misa, tenían que pagar unos impuestos a la iglesia, por supuesto, y al rey. Después de la conquista de América, España empezó a ganar un poder político y económico increíble debido a la cantidad de recursos que se extraían de esta tierra. Por eso, para la época en la que el libro fue escrito, eh, la iglesia o el clero, que es la clase social conformada por sacerdotes, clérigos, por supuesto, frailes, todas las personas sagradas de la iglesia, esta clase social tenía muchísimo dinero, y también la monarquía, aunque las personas seguían siendo increíblemente descuidadas por parte del poder. Aún así, las clases sociales cultas empiezan a darse cuenta de que la iglesia, la religión, empiezan a volverse obsoletas, que ya el teocentrismo, que es tener a Dios como centro de la sociedad, ya debería dejarse atrás y debería imponerse el antropocentrismo, que trata acerca de que las personas, el ser humano, sea el mismo centro de la sociedad. Esto lleva a que se desarrollen de manera mucho más prolífera las ciencias y las artes, enfocadas en mejorar la condición del hombre, en hacerlo ver como algo superior, en lugar de ver a Dios como la respuesta a todo. Y de ahí viene el Lazarillo de Tormes. El autor es anónimo, o la autora, no se sabe quién fue, pero seguramente fue escrito por alguien de una clase social alta que empezaba a tener conciencia acerca de lo que estaba pasando en la sociedad y de lo importante que era cambiar las cosas, criticarlas y hacer dar a las personas cuenta de que no todo lo que la iglesia diga tenga que ser verdad. Además, es la primera novela que tiene un personaje principal con principios morales no muy buenos, como se estaba acostumbrado antes, como lo eran las historias de héroes, donde obviamente se mostraban los hombres de manera heroica, como alguien que debía salvar a una princesa o que debía hacer una hazaña, algo admirable, para que las personas les gustara. En el Lazarillo de Tormes el personaje principal es un niño pobre que se ve la obligación de robar para poder sobrevivir. A muy temprana edad, la madre del niño del Lazarillo de Tormes tiene que venderlo a un amo ciego para que lo cuide. Aún así, cuando se fue con el ciego se dio cuenta de que la vida no iba a ser mejor con él. El ciego no le daba comida, o muy poca, entonces se veía en la obligación de aprovecharse del ciego para quitarle comida y no morir él mismo de hambre. A lo largo de la historia pasa por varios amos y de cada uno aprende algo muy importante que lo ayuda a darse cuenta de la verdadera manera en la que la sociedad funciona. Así, hasta que tiene suerte y encuentra un amo que le brinda un buen trabajo, un trabajo honesto, y así se hace un nombre y consigue buen dinero. Por todo lo que esta historia logró influenciar en la sociedad, por lo transgresora que fue, por lo arriesgada, por la crítica realista y mal vista por algunas personas que hizo, se volvió inmediatamente popular. Se hizo increíblemente famosa, muchas personas la leían y a día de hoy
es un libro de culto. Por eso en las escuelas sigue siendo importante leerlo, porque además de lo importante que fue en esa época y lo que representó y lo que enseñó, a día de hoy es muy importante para aprender cómo se llevaba a cabo la vida en la sociedad de España en el siglo XVI. Por eso, El Lazarillo de Tormes es un tan buen libro, porque de acuerdo con Virginia Woolf, en el escrito que hace llamado ¿Qué es una buena novela?, ella dice que lo que hace una novela buena es el valor crítico que tiene, que represente la convicción del autor y que transmita una idea al lector, dejando en él una huella a largo plazo. Para demostrar el increíble valor que El Lazarillo de Tormes tiene como novela, voy a estar analizando tres de los amos que tuvo y con cada uno de ellos demostraré por qué son tan valiosos críticamente y por qué hacen al Lazarillo una tan buena novela y tan importante para la historia humana. El primer amo que tiene Lázaro es el ciego, del que más aprende, porque es el primero con el que debe ir enfrentándose a las condiciones de la sociedad española. Ya no está protegido por su madre, quien antes obviamente le daba trabajo, le daba comida, y ahora tiene que estar él solo para enfrentándose contra la sociedad. Y cuando la madre vendía al niño al ciego, se van a ir al Morox. En ese lugar vivieron un tiempo hasta que el niño escapa del ciego. En el primer día que pasan ellos en el pueblo, en el Morox, el ciego a la entrada del pueblo le dice al niño que escuche con mucha atención dentro de una escultura de piedra de un toro. El niño, obviamente muy ingenuo, pega la cabeza al toro, y cuando el ciego se da cuenta que el niño está ahí pegado, le pega un manotazo fuerte en contra del toro, dejándolo pues completamente aturdido. El ciego entonces empieza a burlarse de él y le dice que si cree que va a ser capaz de ser siervo de un ciego, deberá aprender a estar un paso adelante de todas las personas. El ciego era un viejo avaricioso que le compartía muy poca comida a Lázaro. El ciego ganaba dinero engañando a las personas, haciéndolas creer que conocía remedios mágicos para las enfermedades o diciéndoles que podía venir el sexo de sus hijos cuando las mujeres estaban embarazadas. El ciego, a pesar de ganar mucho dinero, le compartía muy poca comida a Lázaro, así que el niño, muriéndose de hambre, tuvo que aplicar el mismo consejo que el viejo le dio en su contra, aprovechándose de él, engañándolo para poder conseguir comida y no morir de hambre. Donde esto más se ve es cuando Lázaro trata de robarle vino al anciano. Un día el ciego le da de probar vino al niño y a él le queda gustando mucho. Así que hace una pajita y la mete por la boca de la jarra para tomar vino sin que el hombre se dé cuenta. Aún así, luego de un tiempo, el viejo se entera de que el niño le está robando vino. Así que de ahí en adelante, cada que se sientan, el viejo pone la jarra entre sus piernas y la tapa con las manos. Entonces el niño eh, le engaña al viejo diciéndole que necesita acostarse en sus piernas porque tiene frío. Así que el viejo obviamente lo deja y él, mientras está ahí, le hace un hueco, un pequeño hueco a la jarra y lo tapa con cera. Entonces, después de un tiempo, con el calor de la fogata, la cera se derrite y el vino empieza a caer a la boca de Lázaro. Y así era como tomaba vino sin que el viejo se enterara. Hasta que un día, mientras Lázaro estaba tomando vino, el viejo se entera y con la jarra la coge y se la rompe en la cabeza, volándole varios dientes. A Lázaro lo fueron a ayudar varias personas de las que estaban cerca, mientras el ciego se burlaba y se reía del niño. En este capítulo se muestra constantemente las necesidades por las que el niño debe pasar y lo que debía hacer para no morir de hambre. Además de la situación del vino, también se cuenta un momento en el que el viejo se está haciendo unos sándwiches de longaniza y el niño le roba la longaniza, la cambia por una fruta. Obviamente el ciego se da cuenta y golpea al niño. Después de esto, el niño escapa del ciego y nunca lo vuelve a ver. Este capítulo es muy importante porque introduce en la sociedad de España, contando las cosas que el niño debía hacer y lo que el viejo hacía en contra del niño con su avaricia, que no le daba comida. Eso demuestra muy bien el tipo de personas que habían en la sociedad de España en el siglo XVI. Y ese es el propósito que el autor tiene con ese libro, haciendo ver que las personas, por su misma avaricia, las personas que tienen un poco más que las otras, por no compartir, por ser avariciosos, por no compadecerse de las personas, hay personas que deben pasar por mucha necesidad
que se mueren de hambre y deben empezar a robar y hacer cosas que no están bien para, para no morir. Durante el siglo XVI, en la época en la que salió el libro, la sociedad funcionaba bajo un falso optimismo que la iglesia les daba, diciendo que si eran pobres y daban todo su dinero a la iglesia, a los impuestos, vivirían eternamente en los cielos. Eso era algo que la iglesia hacía para aprovecharse de las personas, para sacarles dinero y justificarlo con la religión. El poco dinero que había entre las personas llevaba a varias a robar porque necesitaban comer, y a otras personas que tenían un poco más se lo guardaban todo y por su avaricia no compartían nada, como lo hace el ciego en contra de Lázaro. Por eso, en este primer capítulo se expone la forma en la que la sociedad funcionaba, con personas que tienen más que otras y con personas que deben quitarle a esas personas para no morirse de hambre. La convicción que él o la autora tienen en este capítulo es que la sociedad funciona y, bueno, la sociedad no funciona por culpa de las actitudes de las mismas personas. Obviamente hablar de esto en esa época era algo muy arriesgado, ya que las personas se negaban a creerlo por todo lo que la iglesia les decía, además de que robar era algo súper mal visto, al igual que hoy, solo que en ese momento no justificaban robar por el hecho de no pasar hambre. El segundo amo del que voy a hablar es el clérigo, quien es el segundo amo que Lazarillo consigue después del ciego. El clérigo era un hombre que se encargaba de dar misa, de bendecir enfermos y de celebrar eventos funerarios. En esa época, por el gran poder que España estaba acumulando al explotar recursos en América, tanto la iglesia, o sea, la clase social, el clero y la monarquía estaban consiguiendo dinero constantemente y se hacían cada vez más poderosos, mientras que la sociedad estaba completamente por debajeada y sin ayuda de nadie. Además, la iglesia, en lugar de ayudar a las personas dándoles dinero o comida, se encargaban a quitarles más dinero por medio de los impuestos y justificándolo al decir que con eso van a poder ir al reino de los cielos. Cuando Lázaro se va con el clérigo, después de encontrárselo un día caminando en la calle, el clérigo simplemente le dice que se vaya con él, que necesita un siervo y se lo lleva. Así que cuando Lázaro llega a la casa del clérigo se da cuenta que lo va a mantener encerrado mucho tiempo en el cuarto, sin nada de comida. Un baúl cerrado lleno de panes pero que no le deja abrir y unas cebollas. El hombre se iba muy de seguido de casa y cuando volvía no le traía nada a Lázaro, simplemente le dejaba las sobras de lo que él comía. Lázaro cuenta que los sábados el clérigo le daba dinero a Lázaro para comprar una cabeza de borrego. Entonces cuando Lázaro volvía a la casa con la cabeza, el viejo se la comía toda él solo y no le daba nada a Lázaro más que los huesos. Cuando el clérigo le daba los huesos a Lázaro, decía: toma, Come, triunfa. que para ti es el mundo, mejor vida tienes que el Papa. Obviamente esto es falso, el clérigo lo decía simplemente para justificar su egoísmo y su avaricia, diciendo que eso era mucho más que suficiente para el niño, después de que éste lo viera devorando una cabeza de él solo por completo. Ese momento es una crítica clara a lo que para el autor la iglesia hacía en esa época, que era recaudar, quitar dinero a las personas y justificarlo con eso de la salvación, algo que obviamente lo decían tanto que seguramente el autor empezaba a darse cuenta que no podía ser verdad. Por eso escribió el libro, por eso en este capítulo es tan importante ponerle atención a las metáforas que da de cómo el clero es corrupto, avaricioso, hipócrita, que solo le quita dinero a las personas y se aprovecha de ellas. Un día, cuando el Lázaro está solo en la casa, llega un cerrajero y pide comida. Así que Lázaro le dice que si encuentra una llave que pueda abrir el baúl, le va a dar uno de los panes que están ahí adentro. Así, el cerrajero encuentra una llave que puede abrir el baúl y se la deja a Lázaro. Lázaro después de esto empieza a sacar pan muy de seguido para poder comer y no morirse de hambre, porque era tan poca la comida que le daban que se estaba muriendo de hambre. Hasta que el clérigo un día se da cuenta que están faltando panes y los cuenta. Obviamente después de esto Lázaro se da cuenta que no puede seguir sacando panes de esa manera porque si no el clérigo se va a enterar. Hasta que Lázaro una noche se da cuenta que el baúl tenía unos pequeños hoyos en el costado por los que podría caber un ratón. Entonces Lázaro, aplicando lo que aprendió del ciego, saca panes y a los que quedan les roe un poco para que parezca que son ratas las que los están comiendo. A la mañana siguiente el clérigo se da cuenta de esto y cierra los hoyos que habían en el baúl con tablas de madera. Luego en la noche Lázaro vuelve a abrir los hoyos
y hace lo mismo con los panes. Así se va varias noches hasta que el clérigo después de un tiempo se da cuenta que no podía ser ratones y dice que es una serpiente. Entonces de ahí en adelante de noche empezaba a buscar una serpiente con un palo en la mano. Obviamente Lázaro tenía que esconderse la llave porque si no el clérigo la encontraría y lo echaría. Entonces Lázaro se guardaba la llave en la boca. Hasta que una noche el clérigo cree ver a la serpiente cerca de la cama de Lázaro donde estaba durmiendo y le pega un golpe fuertísimo con el palo en la cabeza. Así lo deja inconsciente varios días hasta que ya es capaz de pararse y justo en ese momento el clérigo lo echa. En este capítulo la crítica que se busca hacer es cómo el clero se aprovechaba tanto de las personas y tenían tantas cosas y aún así no querían compartirlas. Eran avariciosos y hipócritas y se aprovechaban obviamente de las personas. Hablar de esa manera del clero en esa época era obviamente algo supremamente arriesgado porque al tener control total sobre las ciencias y las artes era muy peligroso poner el nombre de alguien en una obra de ese tipo. Por eso también Lazarillo de Tormes es una obra anónima y gracias a eso es que el autor o la autora, quien sea que haya escrito el libro, pudo seguir con vida. El tercer y último amo del que voy a hablar es el vendedor de bulas, quien es el quinto amo de Lazarillo, que va después de un fraile quien probablemente pudo haber abusado del niño, pero no se sabe con certeza. Eh, el vendedor de bulas era un hombre que se encargaba de vender bulas. Las bulas eran unos textos expedidos por la iglesia que tenían un sello rojo que demostraban que era verídico el texto. Aún así, el vendedor de bulas vendía bulas falsas y las hacía pasar como verdaderas. En su día a día ofrecía bulas a clérigos y sacerdotes en mesones mientras Lazarillo lo acompañaba. Obviamente muy pocas veces las personas accedían a comprarle bulas y si lo hacían compraban muy pocas, así que el hombre se aprovechaba de las personas que no sabían mucho, que creían para falsificar milagros y hacerlas comprar bulas. Lázaro cuenta que un día, mientras el vendedor estaba vendiendo bulas dentro de una iglesia, entra el alguacil del pueblo y grita durísimo que las bulas que el hombre está vendiendo son falsas, así que nadie debería comprarle bulas. Aún así, el vendedor, para defenderse, hace una oración pidiéndole a Dios que si el alguacil tiene razón, nadie le comprará una bula, pero si el alguacil está mintiendo en contra de Dios, que deba ser castigado. Entonces, cuando el vendedor termina su oración, el alguacil se tira al suelo y empieza a gritar de dolor. Obviamente las personas que están en la iglesia se espantan y le piden al vendedor que se detenga y que le pida a Dios nuevamente que lo, que lo deje sano. Después de que le estuvieron rogando al vendedor por un tiempo que parara y que parara la tortura en contra del alguacil porque ya sabían que eran verdad las bulas, entonces el hombre vuelve a rezar y le pide a Dios que el castigo ya fue suficiente y que ya puede estar bien de nuevo. Y justo en ese momento el alguacil se pone de pie de nuevo, pide perdón y se va. Obviamente después de eso las personas le compraron bulas de manera compulsiva al vendedor porque después de haber visto ese milagro no podían negarse. Lazarillo cuenta que ese día pudo haber vendido más de 1000 bulas. Por la noche de ese mismo día el alguacil y el vendedor se encuentran y se ríen, se burlan de las personas porque el engaño les había funcionado. Falsificaron por completo el milagro y ganaron muchísimo dinero con eso. Ese capítulo lo que busca es criticar la ingenuidad de las personas, lo fácil que era controlarlas por medio de la religión y casi que señalar que era culpa de esas personas de dejarse llevar tan fácilmente por lo que la iglesia tenía tanto poder sobre ellas, porque eran tan ingenuas, están tan bien entrenadas que la influencia que las personas tenían sobre ellas era total. Y así, ya después de hablar de esos tres amos claves en la crítica que el autor trata de hacer mediante su libro, se demuestra por completo lo importante que Lazarillo de Tormes fue en esa época, porque conociendo el contexto, lo controlado que estaban los artes, la expresión, lo difícil que era dar una opinión, esta persona, quien sea que haya escrito el libro, se arriesgó y habló de manera directa y
cruda acerca de varios aspectos de la sociedad que para esa persona eran críticos, como lo eran la hipocresía y la avaricia del clero, el egoísmo de las personas y lo que las personas debían hacer para no morir de hambre, que era robar, como lo que hacía el Lazarillo, y la ingenuidad que tenían las personas, lo fácil, lo controlables que eran. Obviamente en esa época eso fue algo revolucionario. A día de hoy sigue siendo increíblemente importante leer ese libro por la cantidad de información que da y el panorama que brinda acerca de la época, de cómo era en ese momento, cómo funcionaban las cosas y de lo importante que es hoy en día evitar ese tipo de comportamientos. El libro invita a las personas de esa España del siglo XVI a ser críticas, a dejar de ser tan egoístas, a compartir y a entender por qué algunas personas se ven en la obligación de robar, porque no tienen ninguna otra oportunidad. Lo único que pueden hacer para no morirse es robar, engañar, como el Lazarillo tuvo que hacerlo en esas dos ocasiones de las que hablé, con el ciego y con el clérigo. Eso se ve mucho más en el clérigo porque demuestra la influencia que la iglesia tenía sobre las personas y lo difícil que hacía la vida. Como dije antes, el libro fue tan polémico que después, poquito después de haber sido lanzado, fue censurado por completo. La iglesia prohibió que se leyera y como no había ningún autor a quien acusar de eso, no pudieron castigar a nadie. Aún así, las personas, por el increíble valor que el libro tenía socialmente, culturalmente, lo seguían leyendo, porque era muy importante en esa época conocer acerca de cómo funcionaban las cosas, por qué las cosas funcionaban mal y por qué había que hacer un cambio. Ya con eso se cumple totalmente el, el ya con eso se cumple totalmente el único ¿cómo es? Ya con eso se cumple totalmente la única condición que Virginia Woolf propone para que una novela sea buena, la cual es que demuestre una convicción del autor, que tenga un valor académico, que sea una crítica, que se transmita y que genere un pensamiento en el lector a largo plazo. Obviamente funcionó porque en esa época tuvo un valor increíble y muchas personas lo leían y a día de hoy sigue siendo importante. El libro, el valor crítico del libro ha sobrevivido por siglos, así que según los parámetros que Virginia Woolf dice, es imposible que, no haya que haya una mejor novela que esta. Es una novela increíblemente bien planteada, con unos argumentos muy buenos y que tuvieron un valor muy importante en el desarrollo social del en España del Renacimiento. Con todo lo anterior se demuestra el increíble valor académico y crítico que el libro tiene, ya que en esa época representó un movimiento social gigantesco que puso a la iglesia en una mala situación y que a día de hoy el libro sí que tiene una influencia muy grande en los estudiantes, en la historia, en los estudios de la sociedad, porque narra de manera muy realista la forma en la que la sociedad se llevaba a cabo, cómo las personas interactuaban y, y eso es algo de lo que la iglesia trataba evitar. Por eso el libro es tan importante, porque es de las pocas obras que de verdad se arriesgaron a hablar de esa manera de la sociedad, de criticarla tan de frente y que además a día de hoy sigue siendo importante. Por eso El Lazarillo de Tormes es una increíble novela, es una de las mejores novelas de la historia.